¿Te pasó alguna vez que terminás el día cansado, pero no descansando? O sea, te sentás, dejás de trabajar, pero la cabeza sigue corriendo, preocupaciones, cargas, ansiedad, cosas que no cerraron en el día, problemas que tal vez estás viendo para mañana ya. No es falta de sueño, es falta de reposo. Porque incluso podés llegar, de dormir un rato, o dormirte en la noche, o no dormir. Sea lo que sea, no hay reposo, no descansás, no lográs recargar la batería, ¿viste? Y Hebreos 4 viene a decirnos algo muy fuerte en este video que vamos a hacer el día de hoy. Podés estar caminando con Dios y aún así no estar descansando en Él. Podés caminar con Dios, pero aún así no descansas en Él. El problema a veces, mis hermanos, no es el cansancio físico, no es las cargas físicas que llevamos. El problema es un corazón que todavía no aprende a confiar. Espero que después del estudio de hoy podamos confiar un poco más en el Señor o plenamente en el Señor. ¿Estás listo? ¿Se bate el primer mate? Mi nombre es Matías y estamos entre mates y versículos. Bueno, antes de entrar en el cuarto capítulo de la carta a los Hebreos, déjame comentarte brevemente el por qué empezamos este estudio, estos devocionales cortos, breves, tan cortos que puedes escucharlo en el camino al trabajo, en la mañana, o en el camino a la casa en la tarde, en un break que tengas, en tu hora de almuerzo, en el trabajo, en el momento donde sea. Son breves pero profundos. Y la razón que lo empezamos es más que nada porque hace un tiempo atrás estuve pastoreando por un par de años y en ese entonces desarrollé muchos estudios bíblicos, muchos sermones, pero después de haber dejado de pastorear, había una necesidad en mí que seguía constante de poder seguir desarrollándome en la palabra, seguir estudiando la palabra y compartiéndola también, ¿por qué no? Entonces me tomó un tiempo tomar la decisión, ya que tengo un trabajo normal, tengo una familia, una esposa, 3 hijos, asisto a una iglesia fielmente, junto con mis hermanos, muchos de los que se congregaban conmigo antes están ahí conmigo, servimos, estamos presentes en los estudios bíblicos que desarrolla el pastor Bocanegra en los domingos, y entonces deja poco tiempo a veces para seguir desarrollando estudios y demás, pero realmente era una necesidad que tenía. Entonces hace poquito más de un mes el Señor puso en mí el impulso de hacerlo, así que acá estamos. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que en algún momento llegaremos a ella, también él comparte eso, porque él decía de que si él anunciaba el evangelio no tenía por qué gloriarse, decía que era una impuesta necesidad, y la expresión más fuerte del apóstol Pablo decía, ay de mí si no anunciar el evangelio, o sea, ay de mí, o sea, ¿qué sería de mi vida si no llego a anunciar el evangelio? Qué desastrosa sería, qué inútil, qué desperdicio de vida sería la mía si no anunciare el evangelio. Más adelante en Romanos se califica como un deudor, dice, yo soy un deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. O sea, él necesitaba estar constantemente al servicio de Jesús. Hay gente allá afuera en el mundo cansada, cargada, sin descanso, y Dios te dio a vos un mensaje que cambia todo eso. Un mensaje que trae descanso, alivio, reposo a tu alma, a las almas de aquellos que están sin Cristo. Esto no es opcional, mis hermanos, es un llamado. Es un llamado a cada creyente de Cristo Jesús. Ese reposo que recibimos, alguien más lo necesita.
Así que espero que en esta mañana, en esta tarde, en el momento que lo estés escuchando, este video, puedas reflexionar en la importancia de compartir el Evangelio y compartir ese reposo del cual vamos a aprender hoy en el tercer capítulo de Hebreos. Así que sin más preámbulo, abrí tu Biblia, agarra tu mate y vamos a entrar de una, ¿sí? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es eficaz, viva y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, el capítulo arranca con una advertencia bien directa: temamos, no sea que alguno no haya alcanzado ese reposo. Y esto es fuertísimo. No dice ignore, no dicen tranqui, dice temamos. Ojo acá. ¿Por qué? Porque el mismo error de Israel puede repetirse hoy. Ellos escucharon la promesa, pero no les aprovechó porque no la mezclaron con fe. Y acá está la clave, mis hermanos. Escuchar no es lo mismo que creer. Podés venir a la iglesia, escuchar la palabra, puedes ir a estudios bíblicos, entender la palabra, pero si no confías en lo que Dios dijo, no entras en el reposo. Después el autor empieza a explicar algo un poco más profundo. Ese reposo no es solo Canaán, no es solo una tierra, no es solo algo del pasado. Dice que Dios descansó desde la creación. Y siglos después, en los Salmos, sigue diciendo: hoy, si oyen su voz. O sea, el reposo sigue disponible. No es histórico, es actual. Es de hoy, no es para ellos
No fue solamente para aquellos, es para vos y para mí el día de hoy. Eso no tiene precio. Por eso concluye, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero vamos a descubrir un poquito, ¿qué es reposo? ¿Qué es reposo para vos? ¿Qué significa reposar? No es dejar de hacer cosas nada más, es dejar de depender de tus obras. El que entra en su reposo, reposa de sus obras. Es un golpe directo esto, porque muchos viven tratando de ganarse a Dios, portarse bien, hacer lo correcto, esforzarse, diezmar, ofrendar, ir todos los domingos, ir todos los miércoles, hacer todas las cosas debidas, habidas y por haber. Pero el Evangelio dice, la obra ya fue hecha, ¿por quién? ¿Por Matías? No, Matías no hace nada. La obra fue hecha, completa, por Jesús. En la cruz, Él dijo, consumado es. Ya está. Entonces, el reposo es esto. Dejar de confiar en lo que yo hago y empezar a descansar en lo que Él ya hizo. Pero ojo al piojo, esto no es algo automático. Por eso dice, procuremos entrar en ese reposo. Parece contradictorio, ¿no? Como esforzarse para descansar. Es como cuando te dicen no te estreses. Y entonces te estresás porque no sabes cómo no estresarte. Pero acá la fe no es pasiva, requiere decisión, requiere una acción. Cada día decidís, ¿confío en Dios o vuelvo a cargar con esta mochila yo solito? Y si no entramos en ese reposo, podemos caer en la misma desobediencia que Israel. Y eso es la clave de este capítulo, no caer en la misma desobediencia que Israel. Y en ese contexto aparece uno de los versículos más conocidos. La palabra de Dios es viva y eficaz. No está ahí por casualidad, porque la palabra hace algo clave, te expone. Te muestra dónde no estás confiando. Te muestra tu incredulidad, tus miedos, tus intenciones reales. No es información la palabra, es intervención. Es como un bisturí que entra profundo hasta lo más íntimo del corazón. Y dice algo fuerte, que incomoda a todo lector. Todo está desnudo delante de Dios. No podés esconder tu falta de fe. No podés aparentar reposo cuando por dentro estás en guerra. Dios ya lo ve. Dios lo ve. Y justo cuando eso podría dejarnos expuestos, el texto cambia completamente el tono y dice, tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. O sea, sí, Dios ve todo, pero no estás solo frente a Dios. Si yo estuviera frente a Dios solamente, no duraría ni un milisegundo, creo que ni llegaría a dar un paso. Pero tenemos a Jesús, y no es cualquier mediador, uno que traspasó los cielos, que está reinando, pero al mismo tiempo uno que se compadece de vos y de mí. Esto es tremendo. Jesús no solamente te entiende, siente con vos. Fue tentado, luchó, enfrentó presión de la gente y todo esto lo hizo sin pecado. Y esto significa algo poderoso para vos y para mí el día de hoy. Él conoce la tentación mejor que vos y que yo y que cualquier ser humano de la tierra, porque nunca se dio. Entonces no es un sacerdote distante en un monasterio por allá en las montañas del Himalaya que nunca ha enfrentado tentación. No, Él estuvo entre el gentío.
entre ladrones, entre borrachos, entre prostitutas, entre gente corrupta. Estuvo entre gente como vos y como yo, así de bonitos. Pero Él no cedió a las tentaciones ni al pecado. Él es un sacerdote cercano que sabe exactamente lo que estás viviendo. Y por eso termina con una invitación increíble. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No con miedo, no dudando, no sintiéndome indigno, con confianza. Porque ya no es un trono de juicio para el creyente, es un trono de gracia, una gracia inmerecida. Ahí vamos a encontrar dos cosas en este trono: misericordia, lo cual significa que no recibimos el castigo que merecemos, y vamos a encontrar gracia. Vamos a recibir algo que no merecemos. Entonces ya no es un trono de juicio, sino que es un trono de gracia. Pero esa gracia solo es posible por la obra de Jesús. Y dice algo hermoso, acá cuando está hablando del trono de la gracia, dice: para el oportuno socorro. O sea, ayuda justo a tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una ayuda de una persona, de un amigo, de un familiar, justo en el momento adecuado? Me acuerdo que hace un par de años atrás, yo batallando con una enfermedad, llegué al hospital con horas de vida y recibí un oportuno socorro, donde me trajeron de regreso a la vida. Y fue 4 días después que estaba en mi casa, con el primer desayuno después de esos días, y fue el desayuno más delicioso que había probado en toda mi vida, porque estuve cerca de morir. Así es el trono de la gracia de Cristo. Ahí encontramos nuestro oportuno socorro. Entonces, en conclusión, Hebreos 4 nos deja algo clarísimo. El reposo de Dios no es automático. Está disponible, pero se entra por fe. No por esfuerzo, no por obras, no por religión, por confiar plenamente en Jesús. Y cuando la palabra te expone, no es para condenarte, es para llevarte a ese lugar de descanso, donde dejas de pelear solo, donde dejas de cargar todo, donde finalmente descansás en Él. Que en este día podamos ir a ese trono de gracia, descansar en nuestro Señor Jesús, dejar de estar peleando estas batallas de la vida solo porque yo solo puedo, porque yo solo me la aguanto, porque a mí nadie me va a mandar, porque yo les voy a enseñar, porque yo los voy a poner parejos. Dejar esas cargas en el altar. Si hoy Dios te dijera: entra en mi reposo, ¿qué es aquello que todavía no estás dispuesto a soltar para poder entrar en ese reposo? Te dejo con esa pregunta. Espero que lo reflexiones a lo largo de este día o esta tarde. Espero que lo puedas bajar con unos cuantos mates, porque estuviste una vez más entre mates y versículos. Hasta la próxima.